nos vamos a trasladar rápidamente hacia Perú, porque allí está nuestro colega Enzo Helguera, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Lo vamos a saludar. Enzo, ¿cómo le va? Buen día, Sergio Fischer desde Argentina lo saluda. Buen día, Sergio. Qué gusto saludarte y bueno, estar aquí para compartir los detalles y los acontecimientos más importantes de nuestro país y como siempre a la orden desde Perú. Bueno, la pregunta tiene que ver con cómo ha tomado el pueblo peruano esta iniciativa de tratar de incorporar un mecanismo similar al empleado por Bukele en El Salvador para el tratamiento de un flagelo que viene asolando no solo al Perú, sino a toda Latinoamérica, que es el crecimiento de manera exponencial del delito. Bueno, una parte de la población, no solo de Perú, sino de América Latina, ve con eficiencia el llamado Plan Bukele, ¿no? Sí. Sin embargo, igual la opinión pública, en este momento un poco más representada por los parlamentarios y los actores políticos más importantes, se encuentran divididos, ¿no? Mientras unos apoyan el radicalismo para enfrentar la inseguridad ciudadana, hay otro grupo que la cuestiona justamente por el límite de de la ruptura de los derechos, de algunos de los derechos fundamentales, como por ejemplo, y el más importante en este caso, el de la intervención de las telecomunicaciones, porque es lo que es uno de los derechos que se suprimen en el plan Bukele, con la finalidad de hacer intervenciones y poder hacer capturas, pero evidentemente, ¿cuál es el límite? Porque al tener esta permisividad, también podemos terminar yéndonos contra los enemigos políticos o la competencia política, y esto puede terminar desbordándose. Sí. Y en Perú, evidentemente, hay antecedentes de esto en el tiempo de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, se mira con mucho cuidado por una parte de la población y sobre todo de la clase política. Es decir, no la metodología, sino cómo se utilice este método para uno u otro objetivo, digamos. Una cosa es investigar el delito de manera masiva a través de este mecanismo, y después eso se puede llegar a desvirtuar y comenzar a utilizar con fines políticos y también uno imagina, digamos, de presión social. Claro, si extendemos este tipo de permisos, ¿no? Sí, Y evidentemente, no solamente en Perú, no solamente en El Salvador, esto hasta en Estados Unidos hay antecedentes cuando se echa mano al tema de las intervenciones telefónicas, ¿cuál es el límite? Porque ¿quién es la supervisión? Si la claro. supervisión la maneja el mismo ejecutivo, la maneja el mismo ministerio, entonces al final este tema no tiene tanto control, ¿no? Y hay muchísimos casos en donde estas escuchas telefónicas terminan justificando de que se persiguen políticos porque piensan que puede haber una relación con los delincuentes de los que se persiguen y las cúpulas políticas, ¿no? Sí. Esa es la excusa, y los informes, el papel aguanta todo, y los informes se crean, las excusas se crean, y pues se echa mano de este tipo de artilugios, ¿no? Ahora, Sí. yo tengo incluso una mirada más cuestionadora fuera de este tema, ¿no? No se está viendo el tema en nuestros países, hablo de Ecuador, hablo de Perú y otros países en América Latina, en realidad muy por encima, porque este tema de los derechos civiles fundamentales es solo un punto de vista, ¿no? Sí. Pero el otro punto de vista, y lo que probablemente no muchos analistas están diciendo, es que he llegado a la conclusión de que lo que es exitoso para El Salvador no es que lo podemos adaptar, modificar a nuestros países, porque finalmente el objetivo de Bukele fue atrapar a los maras, ¿no? Sí. Y los maras tienen una particularidad muy diferente a la delincuencia común, Claro. ¿no? Eh, Acá lo que se pretende es aplicarlo a la delincuencia en general y no al crimen organizado en particular. Así es. Entonces,
Si los maras son una comunidad que viven como una familia, en donde algunos hacen o hacían actos ilegales y otros tenían hasta empresas, ¿ok? Sí, Y tenían negocios lícitos, no estamos hablando de la misma manera, estamos hablando de que hay familias, ahí hay hijos, ahí hay mujeres, ahí hay familias constituidas por el clan, por el claro. grupo. Es muy diferente a la delincuencia común, que muchas veces son individuos organizados en un pequeño número o a veces hasta individuales, ¿no? Entonces, para empezar desde allí, estamos aplicando mala lógica y definitivamente no va a funcionar porque es todo un sistema. Las maras son un problema Ujú. son una consecuencia social, ¿no? Sí. No así la delincuencia, porque esta consecuencia social deriva de la pelea o del abuso y exceso de la policía norteamericana Ujú. a cualquier persona que encontraba en los Estados Unidos con un tatuaje, sin que estén delinquiendo, los metían presos. Sí. Entonces, es una expresión social frente al abuso de poder de la policía norteamericana, como lo hacía como lo hacía y en algunas veces lo termina haciendo con las personas de color. Entonces, este tema termina siendo una consecuencia de que es muy diferente a la delincuencia de nuestros países. Claro. Quizás lo más parecido a El Salvador podía ser Nicaragua, los maras también tienen algunos grupos en México, y por ahí Colombia, si queremos hablar de Sudamérica, pero Sí. ese tipo de expresiones no existen más en el resto de Sudamérica. Sí, ya Sendero Luminoso dejó de existir. El Ejército de Liberación Nacional es lo más parecido, en todo caso, el ELN de Colombia, ¿no? Como grupo organizado paramilitar en este caso, que persigue fines claramente delictivos. Así es. Entonces, cuidado con los populismos en América Latina, Ujú. que si bien es cierto, nos traen algunos beneficios en lo cual la opinión pública se identifica mucho, pero por otro lado le están sacando la vuelta a la norma para aplicar algunos beneficios a favor de la clase política, pero en contra de la población, ¿no? Sí, Hay que hacer, por eso digo, hay que hacer un análisis más profundo, ¿no? No solamente las situaciones, no solamente las características son muy diferentes con la de nuestro país. ujú, Hay acusaciones, incluso hasta de la hermana de Bukele, que no sabemos si sean ciertas o no, de que ahí hubiese incluso hasta un acuerdo con el narcotráfico en El Salvador ujú. y estaría relacionado el presidente. Como te digo, eso es solo una acusación, pero hay que ir detrás de. Claro. No hay que ver las cosas por encima de. Bukele es un personaje público probablemente el más popular de los presidentes de América Latina y su mérito es tremendo, pero para El Salvador, y no ha tenido mayor análisis profundo porque no hay mayores elementos para investigar y ver todo el panorama, Ujú. y a la clase política de América Latina deberíamos apuntar más a nuestro propio liderazgo para enfrentar la delincuencia antes que copiar y pegar modelos Claro. de realidades, no solamente diferentes, sino de políticos populistas que están apuntando a un marketing específico y que es un control que han podido hacer en su propio país, lo que no significa que también va a tener un control institucional en otros países. Sí, el análisis de una política de seguridad integral de acuerdo al contexto y no un copy-paste de proyecto. Sí, definitivamente, porque eso nos ha llevado a cometer muchos errores. Recuerdo que normalmente en América Latina, pues a veces se trae al super policía de New York, al policía héroe de otros lados, y bueno, vienen, hacen charlas, capacitaciones, y de ahí no pasan porque en el momento de la implementación empezamos con una serie de problemas, ¿no? Ujú. Problemas logísticos, otro tipo de situaciones, entrenamientos, etcétera que no ocurren, ¿no? Es decir, cuando a veces vemos esos ejemplos que en Lima ocurren bastante, no podemos comparar pues a la policía formada en los Estados Unidos, que tienen dietas, gimnasios, élites, etcétera, y que son un cuerpo élite de las Fuerzas Armadas, Ujú. ¿no? En donde esa especialización
de la policía en nuestros países probablemente son de pequeños grupos que están, digamos, organizados contra crímenes más específicos y no para el delito común. Es decir, no el común de nuestras fuerzas del orden o de nuestros policías tienen esas características. Entonces, solo para empezar allí ya hay una gran diferencia, Sí, ¿no? Entonces, esos copy-paste normalmente no funcionan. Es por sí. eso que, en mi opinión, hagan la tarea de estudiar, de investigar, de profundizar, que eso no le gusta hacer al político de América Latina, Sí. ¿no? Denles más recursos técnicos y se hace investigación y se arma un modelo propio, pero aquí nunca se investiga, se copia y pega normas del Parlamento, de otros parlamentos, se mezclan, incluso a veces hasta ni siquiera se toman la molestia de revisar bien los documentos que se presentan, ¿no? La última pregunta vinculada con este tema, y desde ya agradecerte la generosidad de habernos atendido, sabemos de tus múltiples ocupaciones y una agenda muy apretada. En términos de división, ¿cómo está hoy la sociedad frente a esta iniciativa? Digo, hablabas de una división, ¿podemos poner un número? Digo, 50 y 50, 70, 30, ¿quién a favor, quién en contra? Si pesa más los que están a favor que los que están en contra. Digo, porque, de vuelta, son medidas que tienen un alto impacto social, pero también popular, ¿no? Digo, muchas veces se confunde la justicia con el populismo y ahí es cuando empiezan los problemas. Claro, mira, para serte honesto, si la pregunta fuera si están a favor o en contra de un plan Bukele en donde vamos a atrapar a todos los Sí, delincuentes del país, seguramente un 60 hasta 70% de la opinión pública estaría de a acuerdo, favor. ¿ok? Bien. Una mayoría apabullante. Pero si tú dices, vamos a atrapar a todos los delincuentes con el plan Bukele, pero vamos a intervenir las comunicaciones telefónicas, es decir, si cuentas un poco la extensión de la historia completa, seguramente solo un 30% estaría de acuerdo con implementar una especie de plan Bukele en Perú. Mm. Agradecido desde ya, Enzo, la generosidad de habernos atendido y bueno, quedamos también a disposición desde acá para lo que requieran desde allá. Abrazo grande y seguimos en contacto. Un abrazo también para allá, saludos, como Abrazo siempre es grande. un gusto. Enzo Helguera, periodista de Perú, hablando de la implementación del modelo Bukele, en un debate que se ha instalado precisamente en Perú y que tiene aristas para analizar de diversas características, ¿no? Digo, el copy-paste lo vemos con mucha frecuencia también, hasta en ordenanzas municipales acá en la Argentina. En este caso, bueno, es prácticamente un copy-paste de un proyecto para el abordaje de una problemática en términos de seguridad absolutamente distintas a la realidad que tiene hoy Perú, según lo que reseñaba Enzo Helguera, ¿no? Digo, no es comparable el objetivo de Bukele con los maras en El Salvador que el objetivo del modelo Bukele en Perú para con el delito común.